los muros veré caer. Hola mis hermanos, un gusto, un placer nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy en esta hora yo quisiera que empezáramos con una oración dándole gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias Señor en esta hora por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres mi Dios. Tu misericordia Señor está con nosotros. Gracias Padre por ser tan bueno. Gracias mi Dios porque en esta hora mi Dios queremos aprender de tu palabra. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón, y que pongamos todas las cosas, Señor, en orden en nuestra vida, porque la palabra dice que es útil para redarguir y para instruir, Señor. Gracias en esta hora. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a ver un poco la palabra de Dios en 2 de Samuel 6. Vamos a ver 2 versículos 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, o a la ciudad que era Jerusalén, e hizo llevar a David a casa de Obed-edom, geteo, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Acordémonos que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Pero ya hacía tiempo antes que David reinara en Israel que el arca del pacto se había quedado en otro lugar. Hasta que David tuvo en su corazón traer el arca de la casa de Abinadab. Y él decía, ya vamos a traer el arca, vamos a traerla a Jerusalén, y eso fue lo que hicieron. Dice la palabra de Dios que David juntó a los levitas, a los sacerdotes, pero hubo una cosa muy, muy grande que no la transportaron como Dios quería, o como Dios había dado instrucciones de que transportaran el arca, sino que dice que la metieron en un carro nuevo y de ahí venían a transportar el arca del pacto, a traerla a la ciudad de David. Pero dice que yendo por el camino había, yo creo que piedras y todo, y tropezó esa carreta con baches, y se movió el arca a tal grado que uno de los hijos de Abinadab dice que él alzó su mano para detener el arca que no se cayera, y el Señor lo hirió de muerte. Y entonces David, por lo consiguiente, se entristeció porque el Señor había matado a Usa, y decidió no llevar el arca a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén. Decidió mejor que se quedara en una casa de un levita. Y este levita, de eso se trata nuestro tema de hoy, que abrió su casa, abrió su corazón a la misma presencia de Dios. Dice que ahí metieron el arca del pacto, simbolizaba la presencia de Dios. Y este hombre dice que fue bendecido, porque yo me imagino que tuvo reverencia, tuvo amor. Ya sabía él, porque no se podía tocar el arca, no se podía abrir. Él fue obediente a la palabra de Dios, él fue respetuoso, porque dice que en esos 3 meses hubo una gran bendición en su hogar. No así de Abinadab, no hubo bendición, y estuvo muchos años en ese lugar. Pero con Obed dice que
que este hombre y toda su casa fue prosperado. Y la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. Porque ahí hablaba Dios a Moisés, dice la palabra en Éxodo 25, del 21 y 22, dice la palabra de Dios: y pondrás el propiciatorio encima del arca. O sea, era una tapa, dice, encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Esas recomendaciones eran de Dios para Moisés. Y el 22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por eso Obed-Edom era un hombre muy bendecido, porque sabía que el arca simbolizaba a Dios. Era la misma presencia de Dios, porque así se comunicaba Dios con Moisés. Dice que por encima del propiciatorio el Señor le declaraba, el Señor le hablaba a Moisés y le daba órdenes de lo que tenía que hacer o lo que tenían que hacer los hijos de Israel en ese tiempo con el arca del pacto. Sabemos que el arca del pacto, ahí se guardaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, la vara de Aarón, el maná. Y entonces todo esto acontecía a un hombre que abrió su corazón, abrió su casa para que entrara la presencia de Dios. Y desde ahí empezó a ser bendecido. De ahí empezó a ver él que cómo el Señor los llenaba de paz, cómo los llenaba de tranquilidad, cómo el Señor se derramaba en sus vidas. En 3 meses, lo que no pudo hacer Abinadab en 20, en 30 años, se hizo en 3 meses, porque hay una diferencia en las vidas, hay una diferencia en los corazones. Este hombre era levita y no pasaba nada por su vida, hasta que llegó la presencia de Dios a su vida y hubo un cambio radical. La palabra de Dios nos declara que cuando el Señor en su presencia estamos, entonces todo se llena de incienso, todo se llena de su presencia, porque el Señor es el que habita en los corazones dispuestos. Así como Dios le hablaba a Moisés, así en el capítulo 1, versículo 9 de Josué, también el Señor le hablaba a Josué y le decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así le decía el Señor a Josué: el Señor estará contigo. Cuando Moisés le pasa la estafeta a Josué para que él dirija al pueblo, para que él conquiste lo que tenía que conquistar Moisés, entonces Dios le dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Solamente mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y esas son las cosas que hizo este hombre, Obed-Edom. Se esforzó y fue valiente. Así como Josué se esforzó y fue valiente cuando aceptó que la presencia de Dios entrara a su casa, o el arca que simbolizaba la presencia de Dios, como estamos viendo. Eso era lo que hacía que este hombre fuera prosperado. Se esforzó y fue valiente. Yo creo que le enseñaba a sus hijos: mira, esta es la misma presencia de Dios. Es algo tan sagrado que nosotros tenemos que cuidar. Y tuvo muchos cuidados el arca en la casa de Obed-Edom. No así con Abinadab. Y entonces, estos ejemplos, ¿por qué los estoy poniendo esos ejemplos? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso la palabra de Dios en el capítulo 24 de ese mismo libro de Samuel, en su versículo 15, estaba tan palpante la presencia de Dios con Samuel,
que le dijo así: el Señor pues será juez, y Él juzgará entre tú y yo, y Él vea y sustente mi casa, y me añada de su mano. El Señor estaba sustentando la vida de Josué, ya casi era lo último de su vida de Josué, ya estaba preparándose para partir, ya estaba para ser recogido Samuel. Y Samuel declara que el Señor era justo, declara que él había sido bendecido por el Señor porque él guardó sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Se decía: este libro de la ley jamás se aparte de ti, porque entonces todo lo que tú hagas te será prosperado. Josué llevaba la palabra de Dios en su corazón y la transmitía al pueblo. Él era un hombre y un siervo fiel. Por eso cuando ya iba a partir le decía al pueblo: ustedes quieren servir a los Baales, ustedes quieren servir a los ídolos, yo les pongo aquí dos cosas. Si quieren servir a los ídolos está bien, pero ¿saben qué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso fue lo que hizo Obed-Edom. Sirvió al Señor todos los días que estuvo en ese lugar el arca, sirvió al Señor. Y Dios le prospera, porque cuando tú sirves a Dios, entonces Dios va a prosperarte y va a prosperar tu casa y todo lo que tienes, Yo quiero leerte lo que dijo Josué. En el 24:15 dice: si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirvas, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Y aquí hace un paréntesis: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas palabras tan radicales que dijo Josué al pueblo, el pueblo se conmovió tanto que dijo: no vamos a servir a otros dioses, solamente a nuestro Dios, el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra. Porque Josué ya les estaba diciendo: ustedes sirven a tales cosas, pero yo les digo que sirvan al Dios verdadero. Pero si no quieren, yo les voy a decir una cosa: yo y mi casa les serviremos a Dios. Y más adelante ya en el versículo 29 del 24 ya vemos cómo Josué es enterrado, murió y todo, pero antes de que él muriera le dio instrucciones al pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que darle también instrucciones ahora ya no es nuestro pueblo, ahora es a nuestra familia, de servir a un Dios fuerte, a un Dios verdadero, porque para eso el Señor nos ha puesto, para que transmitamos la palabra de justicia, la palabra de verdad a nuestras generaciones, Y así Josué cumplió su misión y dice que fue sepultado con los suyos, pero sí dejó una grande enseñanza de que lo bueno y lo mejor que debemos dejar a la familia es la palabra de Dios, es que se instruya en la palabra. Así como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es lo que estuvo haciendo Josué con todo el pueblo, instruyendo al pueblo, declarando lo que es la palabra de Dios al pueblo. Y entonces hizo la obra de juez, de profeta y de misionero. Todo lo hizo Josué perfecto, porque era guiado por la presencia de Dios. Mira, Josué, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa promesa de Dios nunca se rompió, sino que siempre estuvo con Josué. Y Josué al morir también, como las palabras del rey David que dijo: desde mi juventud hasta ahora no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que la promesa de Dios es fiel y es para siempre.
En el capítulo 6 de Segunda de Samuel, en su versículo 12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa, dice, del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Entonces es una cosa tan increíble, pero tan palpante, que llega a este acontecimiento de bendición, llega a los oídos del rey y le dicen: ¿qué crees? Que donde llevamos el arca a esta casa, este hombre ha sido bendecido. Y entonces dice David: bueno, pues ya vamos a traer el arca, ya es hora de que esté en la casa de David. La bendición de Dios fluye cuando la casa abre sus puertas para que la palabra de Dios florezca, para que la palabra de Dios vaya y se transmita. Dice que la palabra no vuelve vacía. Y este hombre, Obed-edom, dice que fue bendecido en gran manera. Y él y su familia. Yo te voy a leer un pasaje que se encuentra en Primera de Crónicas 26. Nomás para redactarte tantito lo que le pasó a este levita Obed-edom. 14 y 15. Dice: y la suerte para del oriente cayó a Selemías, y metieron en la suerte a Zacarías su hijo, consejero, entendido, y salió la suerte suya para del norte. Ahí va. El 15. Y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Y entonces vemos aquí a sus hijos de Obed-edom. Dice: y al oriente 6 levitas, al norte 4 del sur, 4 del día, la casa de provisiones de 2 en 2. En la cama de los utensilios al occidente 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, dice, hijos del correitas, de los hijos de Marai. Y aquí ya vemos una descripción de los hijos de Obed-edom, de los cuales el Señor los bendijo. Dice así el 26:4. Los hijos de Obed-edom: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joá, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; el octavo, Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Todo aconteció cuando entró la presencia de Dios en su hogar. Él fue bendecido, su familia fue bendecida, y todo lo que tuvo fue bendecido por Dios. Porque él tuvo un corazón dispuesto. Él abrió su casa para que la palabra o la presencia de Dios habitara ahí, y tuvo una gran recompensa. No solamente económica, físicamente, sino espiritualmente fue bendecido en gran manera, a tal grado que llegó esto a los ojos, a los oídos de David, y David trajo el arca a la ciudad de David, que es Jerusalén. Todas estas cosas acontecen cuando hay corazones dispuestos a escuchar, a tener un tiempo apartado para el Señor, porque mucha gente no tiene tiempo para Dios. Mucha gente aparta un tiempo para comer, un tiempo para ver televisión, un tiempo para el trabajo, pero a veces para el tiempo para el Señor ya no se apartan. Y lo que tuvo Obed-edom, por eso agarré este ejemplo de él, es que él tuvo el tiempo para estar en la presencia del Señor, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y no solamente él, yo creo que también le decía a sus hijos: miren, hijos, la reverencia para con el Señor, mira, hijos, la reverencia. Entonces él instruyó a sus hijos en este camino cuando el arca estuvo en su casa.
Y cuando nosotros llevamos la palabra a las casas, hay bendición. Dijo el Señor Jesús, y cuando tú entres a la casa, y si hay algún enfermo, sanadle. Cuando tú entres a esa casa, tú dices, la paz del Señor sea en este hogar. Y empezaba a ver la bendición tan grande del Señor en las casas que abrían su hogar para que la palabra de Dios fuera predicada o fuera transmitida, porque así hacían los apóstoles, iban de casa en casa y entonces empezaban a hablar del Señor Jesús, de las cosas que hizo el Señor Jesús cuando estaba en la tierra y sanaban enfermedades. Y todas las cosas que hicieron los discípulos era la orden del Señor Jesús, porque la misericordia del Señor Jesús se tenía que derramar en estos hogares. Y cuando un hogar no lo recibía, dice, sacúdanse el polvo de sus pies. ¿No quieren la bendición? La bendición volverá a ustedes. Y nosotros como creyentes queremos la bendición de Dios, tanto en una iglesia o en un auditorio como lo conocemos nosotros, como también en un hogar. Queremos que el Señor también siga bendiciendo y siga fluyendo en nuestro hogar la bendición. Porque es bueno, como dice la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es bueno congregarnos, pero también es bueno que nosotros analicemos la palabra en nuestro hogar. Porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor Jesús en Mateo 24. Y dirán, este es el Cristo, y a muchos se engañarán, y si fuera posible, aún a los escogidos. Pero mirad, aprender de la higuera. Y entonces son tiempos difíciles de los cuales nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar bien instruidos en la palabra de Dios, bien nutridos, para que esa gente no nos mueva de donde nosotros hemos creído. Porque cuando tú abres tu casa como Obed-Edom, entonces habrá una prosperidad, habrá una bendición, no solamente para ti, sino para los tuyos, sino para los que andan alrededor de ti. El carcelero le dijo a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. La salvación siempre tiene que entrar por una persona creyente en el Señor. Aunque los demás no crean, pero por esa persona que entra a la salvación, esa es la que va a transmitir la palabra de Dios a su familia, a su hermano, a su hermana, a su mamá, a su papá, a todos ellos. Entonces, por eso se cumple la palabra, cree. No está diciendo que todos, porque no todos a veces creen. A veces la palabra se transmite por un hombre. Cree en el Señor Jesucristo. Y como tú vas a creer, el Señor va a hacer todo lo demás. Solamente somos instrumentos en sus manos y el Señor va a trabajar alrededor nuestro. El Señor va a abrir los corazones dispuestos. Cuando Pablo predicaba, dice que una mujer que vendía telas de púrpura, dice que esta mujer, el Señor abrió su corazón cuando Pablo estaba predicando. Y esta mujer era la que ayudaba también la economía de aquellos predicadores de ese tiempo. Así el Señor va a abrir los corazones de las gentes. Cuando alguien invita a su vecino, o a su amigo, o a su amiga a la casa para que oigan la palabra de Dios, para que se trate un tema, el Señor abre los corazones, el Señor abre las mentes. Claro que no es de todos, porque el Señor respeta los corazones, pero cuando hay un corazón dispuesto, entonces Dios trabaja con ese corazón dispuesto. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, instrumentos en sus manos. ¿Qué te quiero decir con esto que quiero aterrizar ya en este tema? Que cuando tú dispones tu vida para el servicio del Señor, el Señor va a usar cualquier instrumento que tú ni siquiera te imaginas y vas a prosperar. No solamente en lo económico, sino en lo espiritual. Vas a prosperar como prosperó Obed-Edom. Ciertamente este era un levita, pero no pasaba nada en su vida hasta que llegó la presencia de Dios y entonces fue bendecido. Entonces dejó él una herencia con buenos cimientos, porque como acabamos de leer en 1 de Crónicas 26, dice que tuvo sextos, dice el quinto, el sexto es Amiel, el séptimo Isaacar y el octavo, 8 hijos, y fue en gran manera bendecido.
Bendecido. En ese tiempo, cuando tú tenías 8, 10, 12 hijos, eras grandemente bendecido. Recordemos la vida de Jacob. Su esposa no podía tener hijos y decía, dame hijos porque me muero. Ana, que siempre confrontaba con Penina, siempre le hacía burla porque ella no podía tener hijos. En ese tiempo, cuando tú tenías hijos, y así como vimos que son 8 de Obed-edom, era un hombre bendecido, y más cuando les dejaba la enseñanza de Dios. Por eso quiero que en esta hora la moraleja es que cuando nosotros abrimos nuestra casa o nuestro hogar para que la palabra de Dios se transmita a la demás gente, entonces va a haber una bendición, no solamente para ti, sino para todos aquellos que tengan un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer la palabra de la enseñanza que Dios da a las vidas de los demás. Y entonces vas a oír que no solamente en tu casa ni en tu calle, sino hasta en toda la colonia, que Dios bendice ese hogar, que Dios da vida y fluye esa bendición alrededor tuyo. Así como la vida de Obed-edom. Así yo te invito a que meditemos y hagamos conciencia de que si tenemos corazones dispuestos como este hombre y abrir los hogares para que la palabra de Dios sea transmitida, Dios va a traer bendición a tu vida y a tu familia. Yo quisiera que oráramos para darle gracias a Dios y decirle, Señor, te doy gracias. Señor, yo quiero ser un Obed-edom, mi Dios. Yo quiero abrir mis puertas. Yo quiero que entre la presencia de Dios. Yo quiero que entre tu Espíritu Santo. Yo quiero, mi Dios, que muchos conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Que todo vicio se cancele, toda drogadicción, Señor, porque tú eres el Dios verdadero, el Dios fiel. Que todo eso, Señor, se cancela en el nombre de Cristo Jesús y fluya tu palabra y que toda tiniebla huya porque llega la luz de Jesucristo, Señor, a sus vidas por medio de esa palabra que se escucha, Señor, en los hogares, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que oyen este mensaje. Los bendigo en tu nombre, Señor, y que ellos tengan ese corazón dispuesto como este hombre, Obed-edom. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.